Shalom para todos, estimados amigos y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ. Les saludamos desde Medellín, Colombia, y estamos muy honrados con su audiencia, con sus comentarios, con sus suscripciones y con la fidelidad que ustedes han mostrado para con el ministerio. Y queremos darles gracias en este día, en esta hora que tú nos conectas, porque ha sido nuestro Padre eterno que nos permite seguir avante, seguir en estas emisiones diariamente. Estamos buscando la manera de acercarnos mucho más a cada uno de ustedes, y muchas gracias porque sus oraciones, sus aportes, sus contribuciones han hecho posible que el ministerio siga avanzando, creciendo para la gloria de Dios, de nuestro eterno Elohim o nuestro amado Dios. Bueno, déjame presentarme para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Patti Ramos, teoterapeuta, conferencista y predicadora de la palabra de Dios y de temas de crecimiento personal y espiritual. Nos puedes ubicar en YouTube, en Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, también en Mujer de Dios, Vuelve a Casa, en YouTube, y en Facebook me puedes ubicar como Obra Primorosa, Patti Ramos, Accesorios y Bijutería, y también en Instagram nos puedes ubicar como Comunidad TV UNBJ. Así que les doy a todos la bienvenida. Gracias por los niños que se han conectado a través de nuestros canales para poder ver las reflexiones que ha dado mi hijo Ezequiel Isaías. Ya vamos en la número 15, la puedes ver, está maravillosa esta reflexión número 15, y las anteriores también han sido poderosos mensajes que Dios ha emitido a través de mi hijo Ezequiel Isaías, y gracias a cada uno de ustedes. Vamos a orar para entrar en esa presencia de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe en medio de este mensaje. Padre eterno, te doy gracias por este día y este lugar. Gracias porque tú has permitido que pueda continuar en el ministerio. La gloria y la honra y la alabanza son para ti. Yo te doy gracias, Jesucristo, por ser el mediador entre el Padre y nosotros. Gracias por el sacrificio en la cruz y derramar tu sangre para perdonar nuestros pecados. Gracias, Espíritu Santo, por ser el que me guía, me dirige, me da revelación, me da ciencia, me da direccionamiento en cada uno de los temas. Sé tú, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la guianza del Espíritu Santo, dirigiendo este mensaje para todas las personas que lo van a escuchar, que lo compartan y que sea de grande edificación, exhortación y consuelo para cada uno de ellos, y aquieta las mentes y los corazones, y que todo alrededor quede totalmente aquietado para que el fluir del Espíritu Santo sea evidente. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos entonces a dar inicio hoy con un espectacular tema que traje especialmente para las mujeres. En la madrugada de hoy Dios pone en mi corazón a muchas mujeres que yo conozco, que me ha permitido el Señor de alguna manera acercarme a ellas durante el tiempo del ministerio, y me las ponía para orar por ellas, y me mostraba que muchas de ellas se sentían confundidas, se sentían también con una expectativa de escuchar una palabra de parte de Dios para ellas, y el Señor me dio esta prédica que es especialmente para las mujeres y es una ministración también para ellas. Los hombres también la pueden escuchar también para que aprendan, para que entiendan la psicología y que entiendan también la parte emocional de nosotras las mujeres. Es importante, no quiere decir que porque está dirigida hacia las mujeres los hombres no la puedan escuchar, es para todos. Realmente esta es una palabra para todos, pero el enfoque y el punto clave y el objetivo va a ser ministrar el corazón de las mujeres. Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de esta mujer empoderada, esta mujer que de alguna manera ha sido arrasada por algún hombre que como langosta la arrasó y de alguna forma la tumbó al piso o la dejó casi paralizada espiritualmente o emocionalmente, o alguna mujer que haya sentido como que un hombre llegó a su vida y la despedazó de alguna forma,
o le quito fuerza, o le quito brillo, o le quito belleza, o le quito de alguna manera finanzas. En muchas áreas hoy voy a ministrar, y el título va a ser el hombre langosta, y el tema va a ser la mujer empoderada. Vamos a ver entonces que los hombres devastadores de mujeres, hay muchos varones, yo no los estoy atacando a ustedes varones, sino que simplemente voy a hablar de un tema que es real y es un tema contundente. Esto no es una cosa que yo me inventé, sino que esto ya tiene mucha evolución, y con el pasar de los años y de los tiempos hemos visto que es una realidad de que el hombre cumple una función y la mujer también, pero que el hombre definitivamente ha perdido mucho el rumbo de Dios y hacia donde Dios lo quiere llevar en su vida personal y emocional y financiera y aún sexual. El hombre ha perdido poder, ha perdido liderazgo, ha perdido empoderamiento, y es por eso que hoy vamos a hablar de esos hombres devastadores de mujeres. Vamos a hablar de cuál es el plan que tiene Satanás contra nosotras las mujeres. Vamos a leer primero que nada Primera de Pedro 3, versículo 1-7. Hoy estoy utilizando los accesorios de F&D, Health and Beauty, y estoy utilizando el maquillaje de Beauty Sash, maquillaje profesional. Estas joyas, estos accesorios estarán disponibles en nuestras páginas de F&D Belleza y Salud en la ciudad de Medellín, y también el maquillaje lo puedes adquirir a través de me puedes conectar en alguna de las plataformas y podremos mirar cómo hacerte llegar este maquillaje que estoy luciendo hoy, sombras y labiales y toda la gama de maquillaje profesional de Beauty Sash. Primera de Pedro 3, 1-7. Y vamos a ver en la palabra que habla el Señor con respecto a este tema que vamos a tratar hoy, que es un tema muy importante. 3:1-7 dice el Señor: el esposo y la esposa. Ustedes, las esposas, deben obedecer a sus esposos en todo. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos, pues verán que ustedes son honestas y respetuosas. Que el adorno de ustedes no sea de cosas externas como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Así eran algunas mujeres en el pasado. Confiaban en Dios y obedecían a sus esposos. Así fue Sara, pues obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Si ustedes hacen el bien y no tienen miedo de nada, serán como ella. En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas, reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Estamos en Primera de Pedro 3, 1-7. Lo leí el esposo y la esposa. Yo pido a producciones que me traigan mis gafas, por favor, para acá. Gracias. Aquí tenemos al predicador Ezequiel, que me está dando una manita en este día. Y las mujeres me han dicho, y yo lo sé porque Dios me ha mostrado la condición de muchas mujeres que actualmente yo conozco y conocí muchos años atrás en diferentes partes. Y definitivamente la mujer vive muchos procesos internamente. La mujer se introvierte, se esconde en ella misma, muchas o otras dan
su comportamiento y su personalidad es totalmente estro es hacia afuera, intro es hacia adentro. Entonces cuando una mujer es extrovertida lo cuenta todo, pero cuando una mujer es introvertida lo guarda todo. Y Dios me podía mostrar en este tiempo que estamos viviendo estamos ya casi al final del mes de julio, me mostraba que muchas mujeres se sienten muy preocupadas por la situación que estamos viviendo, pero también ponía muchas mujeres que se sienten muy inseguras y que se sienten, digamos, con muchas preguntas, con muchas dudas de su futuro y de qué va a pasar en su vida personal, emocional, económica, en todas las áreas. Y me mostraba en la madrugada de hoy muchas mujeres bellas, espiritualmente estoy hablando, bellas como personas que tienen un tierno corazón, que son muy tiernas conmigo y que siento que me quieren, me aprecian, como mujeres aprecian y valoran y admiran mucho el ministerio. Y me las ponía a varias de ellas, aún personas que no están aquí en Colombia, me ponía a varias de ellas y me mostraba la condición de cada una de ellas, y por eso me dio esta prédica y me dijo: vas a predicar y ministrar a la mujer porque quiero darles una palabra en esta hora. Ellas lo están esperando de parte tuya, que muchas de ellas estaban esperando que Dios las ministrara a través de mí en este ministerio. Entonces aquí está esa ministración. Amargura significa amarrarse, raíces profundas y envenenamiento personal. Amargura significa amarrarse, raíces profundas y envenenamiento personal. Vayamos a Hebreos 12:15. Hebreos 12:15. Gracias, Abba Padre. Hebreos 12:15. Gracias a todas las personas que nos han seguido. Próximamente vamos a hacer un directo con mi hijo Ezequiel, que me ha pedido que por favor hagamos un directo. Él quiere contactarse por medio del chat con muchas personas, quiere saber quién se conecta a ver sus producciones, y me ha dicho como unas 3 veces: mami, yo quiero hacer un directo. Entonces lo voy a anunciar este directo para que en el día sábado, a las 7 de la noche vamos a hacer este directo. El día sábado a las 7 de la noche por este canal de Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ vamos a hacer un directo de UNBJ Niños TV, pero todos los adultos también se pueden conectar. Sé que lo van a disfrutar porque sé que cuando Dios le pone a mi hijo Ezequiel Isaías una palabra o una reflexión es porque Dios lo va a usar en esa área, y así ustedes lo han visto que Dios lo ha venido usando de una manera sobrenaturalmente poderosa. Y todavía falta más empoderamiento, porque Él va como la nube, va como se dice, como la aurora, perdón, en aumento hasta que la luz es brillante. Veamos entonces en Hebreos 12:15 que dice la palabra de Dios. Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice la palabra de Dios: advertencia. Traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen jamás lo verán cara a cara. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios, tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les hará daño, pero sería como una planta amarga que los envenenaría. Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas, ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Y cuando quiso que su padre le reconociera sus derechos, él no se los reconoció. Pido a producciones que hagamos silencio, por favor. Él no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Ustedes no se acercaron al monte Sinaí, el cual se pedía ver y tocar, en el que había fuego, oscuridad, tinieblas y tormenta. Ustedes no se acercaron al monte Sinaí, el cual se podía ver y tocar, y en el que había fuego, oscuridad, tinieblas y tormenta. Tampoco oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios dándoles mandamientos. Los que oyeron esa voz en el monte Sinaí pedían que se callaran, pues no podían obedecer el mandamiento que les ordenaba. Deberán matar a pedradas o con una lanza a cualquier persona o animal que ponga un pie en este monte. Tan terrible fue lo que ellos vieron en ese monte que Moisés mismo dijo: estoy temblando de miedo.
Ahí está hablando un poquito más, pero el punto clave al que yo quiero ir es hasta el versículo 16, del 14 al 16. Advertencia en Hebreos 12, 14 y 16. Bien. Entonces, desechando toda raíz de amargura. ¿Qué es desechar? Quitar, destruir, desintegrar y eliminar para siempre en nuestra vida la raíz de amargura. Te voy a contar un sueño de revelación que tuve aproximadamente unos 7 u 8 años. Había un río de aguas oscuras, como los ríos que son de agua café, porque son aguas sucias y contaminadas con lodo y demás. Y el río era había poquita agua, pero salían unos troncos muy gigantes y gruesos, uno tras el otro, encima del agua, porque el agua era poquita, pero los troncos eran gigantes y eran uno enseguida del otro, y había una persona que nadaba por encima de ese río que tenía más troncos que agua. Y había una persona que monitoreaba a esta persona que estaba nadando ahí en ese río sucio con esos troncos de agua, con esos troncos en el agua, perdón, y esta persona la monitoreaba desde lejos, como hace un entrenador con el chico o la chica que está en natación, que los monitorea desde afuera, y le decía ese entrenador o esa persona a esta persona también que estaba nadando en esos troncos, le decía que eran las raíces de amargura que tenía. Entonces hoy lo traigo a colación porque muchas veces pensamos que las raíces de amargura son cosas inventadas, pero realmente pueden crecer hasta llegar a ser troncos gigantes en la vida de una persona y en el corazón. Y la amargura es una cuestión que estuvo muy presente en el pueblo de Dios, y de hecho muchos no heredaron las promesas de Dios porque tuvieron raíces de amargura profundas en su caminar durante el peregrinaje o durante el tiempo que estuvieron en el camino con Dios. Estas personas estuvieron batallando con esas raíces de amargura. ¿Qué es una raíz de amargura? Son recuerdos, son experiencias, son situaciones, son capítulos, son vivencias que están ahí con dolor, que no queremos dejar sanar, ni tampoco soltar, ni olvidar, ni eliminar. Por eso hay una famosa frase que dice: perdono pero no olvido. Y estas personas que piensan perdono pero no olvido, significa no voy a perdonar porque estoy amargado o amargada, esa es la palabra. Amargura entonces es amarrarse, son raíces profundas, o es un envenenamiento personal. Cuando una persona está amargada se está envenenando a sí misma, porque la amargura es un líquido que se riega por todo el cuerpo, como la sangre fluye por el sistema sanguíneo de las personas, y por eso tú puedes ver que cuando una persona es amargada, su cara lo muestra claramente, sus actitudes, sus palabras, su forma de proceder, su forma de dirigirse a los demás, siempre es con esas raíces de amargura, con esa rabia o como ese envenenamiento que esa persona lleva por dentro. Yo conozco muchas personas que tienen raíces de amargura y son personas muy fuertes al hablar. Son personas que están muy prevenidas de los demás, que cuando ya alguien les va a hablar, ellos ya están respondiendo. Conozco estas personas, son de un temperamento súper explosivo, son como los fósforos, se prenden con cualquier cosa y entonces ahí mismo reaccionan para pelear. Las personas que también tienen raíces de amargura son personas que se quejan mucho de los demás, son personas que se quejan de todo, y son personas que siempre te están contando la misma historia de alguna experiencia que vivieron. Por ejemplo, en algún momento una persona me buscaba mucho y me decía que bueno, que yo le agradaba mucho como en esa parte como mujer, que él me admiraba mucho y que yo le parecía una mujer muy interesante y muy linda, y que él le gustaría tener una relación formal conmigo, y realmente pues yo no me muevo en esa área emocionalmente, no me muevo ya ni un centímetro, porque yo espero ya en este momento, en este tiempo, en la voluntad de Dios, ya no me muevo en mis emociones como de pronto en algún momento lo hice y me estrellé, me fui contra un gran muro
y me pegué una estrelladísima, pues que yo creo que ya aprendí la universidad, el PhD, el doctorado, la maestría y todos los cursos habidos y por haber en esa área emocional la aprendí claramente. Entonces ahora yo lo tengo claro que si Dios no lo confirma y lo reconfirma y lo vuelve a confirmar, no me meteré en una relación con nadie. Porque ya lo tengo como experiencia, que es desobedecer a Dios en esa área y que uno se vaya de bruces y se pegue un golpetazo del cual uno, mejor dicho, quede muy mal herido y lastimado. Y entonces me decía esta persona que le gustaría tener algo conmigo y demás, y le dije, mira, ya te digo de una vez que no me interesas, no me interesa tener absolutamente nada con nadie en este momento. Yo realmente soy una mujer que predico la palabra de Dios, a mí cualquier hombre no me sirve, tendría que ser un hombre muy de Dios, con muchos frutos de muchos años del ministerio, que yo pueda verificar que es una persona confiable, es decir, tendría que tener un nivel muy parecido al que yo tengo en la parte ministerial, y tendría que ser una persona que Dios me lo confirme y me lo ponga claramente en mi corazón que esa persona es. Entonces le dije, realmente yo no estoy interesada en nada y me gustaría que te centraras en esa área y que esperaras en Dios, realmente que Dios te diera la pareja que es la tuya, porque realmente tu temperamento es muy fuerte, eres una persona muy explosiva, tienes muchas raíces de amargura y eres una persona que temperamentalmente no conectas conmigo para nada, porque a mí las personas que son explosivas, mal geniadas, que son así como fuertes y que son temperamentales, esas personas no conectan para nada conmigo. Entonces esta persona siempre era como a imponerse, tenía como dos estados, el que era como muy tierno y también era como muy explosivo, y aunque nosotros nunca tuvimos ni hemos tenido nada ni lo tendremos, sino que esa persona pues estaba muy en el entorno mío de mi trabajo, donde yo estaba trabajando, entonces siempre estaba como por ahí dando rondas y demás en la oficina donde yo estaba trabajando. Entonces decidí ser muy franca, muy directa, y le dije, mira, no me interesa tener nada contigo, no estoy interesada en una relación con una persona que no sea realmente creyente, y menos que Dios no me haya confirmado. Entonces lo dejamos así. ¿Por qué? Porque la persona tiene muchas raíces de amargura y, como te digo, es una persona que habla con mucha rabia, y habla también con mucho odio, y como te digo, está muy prevenido porque como le hicieron tanto daño en la parte emocional, una pareja o varias lo dañaron tanto emocionalmente, entonces él ya está, como se dice, como una fruta cuando está magullada, vamos a poner un ejemplo, como un aguacate cuando ya está magullado, está muy golpeado, y cuando uno abre ese aguacate está negro por dentro, así. Entonces son personas que están muy dañadas por dentro, que están muy podridas por dentro, por decirlo ya de una manera más directa. Entonces esas personas realmente, ¿qué te pueden dar a ti? Nada, solamente la podredumbre y los daños que ellos tienen también te los darían a ti. Entonces por eso debemos escoger con sabiduría, con oración, con ayuno, la pareja que Dios nos quiere dar, o que la pareja que Dios quiere para nosotras o para ustedes los varones. Realmente es una pareja que ya tiene un diseño acorde a tu personalidad, hay un conjunto de cosas que juegan importantes, armonía, hay entendimiento, comprensión, hay muchas cosas. Por eso es que uno se enamora, porque encuentra en la otra persona cosas similares y cosas que conectan. Eso se llama conexión, de connection. Entonces, cuando nosotros estamos en este tipo de corazón así podrido, que está magullado, que está lastimado, que está malherido, que está, mejor dicho, ya trajinado, como se dice, que una persona que ya ha trajinado mucho la parte emocional, que se ha enamorado, que se ha casado, que se ha divorciado 1, 2, 3
4, 5, 7 veces, que ya ha tenido pues unas experiencias difíciles, entonces la persona tiene que esperar en una pausa, sanar primero su corazón, esperar un tiempo, estar sola, entrar como en esa sanidad primeramente interior, esperar que Dios primeramente trate con ese corazón, porque pienso que mi madre me decía en estos días, y no solamente ella, sino muchas personas, me decían que cuando un hombre está solo es por algo, que cuando un hombre es bueno, es buen esposo, es buena persona, normalmente una mujer no lo va a dejar ir. Y vemos que hay muchos hombres que están solos, viven solos, no tienen hogar, no tienen esposa, no tienen pareja, no tienen novia, y puedo deducir dos cosas: que la persona es muy difícil, es una persona súper difícil, súper complicada, es una persona que tiene mucha, es quisquillosa, que tiene muchos requisitos para todo, y entonces por esa causa ninguna mujer se lo soporta, y entonces el hombre siempre está solo, sin pareja, porque nadie se lo soporta. Y dos, si un hombre está solo realmente, completamente, que tiene, digamos que estuvo casado y que la esposa lo dejó y que los hijos lo dejaron, es por algo, es porque esa persona realmente es un lío. Entonces hablábamos con varias mujeres sobre ese tema de que cuando un hombre realmente es bueno, nunca está solo, y podíamos ver que muchos de los hombres que, por ejemplo, hombres que continúan casados hace 25 y 30 años, y esas mujeres son ahí con ellos, son hombres muy churros, muy bien parecidos y muy elegantes, bellos físicamente, y esas mujeres, aunque no sean bellas y hermosas o esbeltas o así preciosas o jóvenes, pero están ahí con ellos, y es porque ellas son buenas esposas y ellos son buenos esposos, y estas mujeres no soltarán a esos hombres jamás, porque si ellos son buenos padres y buenos esposos, pues obviamente ellos nunca van a estar en el mercado de los solteros, porque son buenos esposos, buenos elementos, como se dice, o buenas personas. Entonces, ¿a qué voy con todas estas explicaciones realmente? Y es que cuando una persona tiene estas raíces de amargura, las tiene que desechar, tiene que dejar de estar amarrado o amarrada a esas raíces profundas y a ese envenenamiento personal, porque es que hay mucha gente que se casó con la amargura. Y yo te voy a contar una historia, y esa historia está en la Biblia. El enemigo toca las emociones de la mujer y por medio de muchos engaños lleva a la mujer al fracaso, y al fracaso emocional. Entonces vemos, por ejemplo, que Eva quedó fracturada después de que ella le falló a Dios, quedó fracturada emocionalmente. ¿Por qué? Porque primero que nada, ella estuvo siendo un despropósito en la vida también de Adán y del propósito de Dios. Pero la culpa no fue de Eva, porque realmente Adán debía estar al lado de ella y no dejarla sola. Y ese es el grande problema que ocurre en muchos matrimonios y en muchas parejas, cuando las parejas toman la decisión de distanciarse, de él viajar solo con otras personas que no sea su esposa, y ella viaja sola con otros hombres que no es su esposo, y eso da lugar a todo lo que ya hemos visto, los grandes adulterios, hemos visto ya cuando estos escándalos públicos, vemos cuando ya la pareja se divorcia, ya cuando la pareja se distancia, ya cuando la pareja se destruye, pero en medio quedaron los hijos también con esas raíces de amargura, porque estos niños y estos jóvenes son los que reciben el impacto más fuertemente. Los adultos realmente somos egoístas y no pensamos que esto pueda generar en nuestros hijos unas consecuencias a futuro muy grandes, como es la desadaptación emocional en la parte como pareja. Esto les puede impactar a ellos de manera que ellos crean que todas las parejas son así, iguales, que como sus padres se separaron, y también esto puede crear unas consecuencias como unos traumas, unos vacíos. Por ejemplo, cuando los hijos varones quedan sin papá, ellos se levantan como con esa falta de
figura paterna, y cuando las niñas se levantan sin la mamá, se levantan con esa figura sin esa figura femenina, entonces hay un vacío. Y por eso es que, y este no es el tema, pero muchos de los que son homosexuales y lesbianas realmente fue porque les faltó mucho esa área. Por ejemplo, la mujer le faltó como la parte femenina en la mamá, o el varón le faltó la parte masculina en el papá, y muchas veces son también por abusos sexuales que hayan ocurrido dentro del núcleo familiar, o por un pariente o por algún familiar que los haya manoseado o violentado desde la niñez, y entran estos espíritus de sodomía. Realmente la homosexualidad y el lesbianismo son espíritus de sodomía que lo que hacen es transformar la personalidad de los niños, de las niñas, de los jóvenes y de los adultos, pero eso no es el tema. Pero lo traté a manera de que muchas veces estas raíces de amargura, porque estas personas fueron violentadas por ver la separación de sus padres, o porque definitivamente ocurrió una violación desde su niñez y ellos o ellas crecieron con esa raíz de amargura. Recordemos que la raíz de amargura es exactamente igual a la raíz de los árboles, se va adentrando y profundizando con los años, y con los años va creciendo y va esa raíz de amargura profundizándose cada vez más en el corazón. Por eso es que tú ves que los adultos son las personas que están más endurecidas, muchos de ellos, por las raíces de amargura que no solucionaron cuando era tiempo. Por eso es importante que cualquier cosa que a nosotros nos ocurra, que nos haya lastimado profundamente, desechar la raíz de amargura, como lo vimos aquí en la palabra de Dios, que lo acabamos de leer en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Entonces, una desilusión contra un hermano, contra una hermana, nos puede traer también como esa raíces de amargura, esa inconformidad, ese alejamiento de nuestro hermano en carne o nuestra hermana en carne, o sea, es decir, nuestros parientes, nuestra familia. Y muchas personas están, digamos, heridos en esa área porque, digamos, tuvieron una desaveniencia con un hermano, con una hermana, y eso nunca se arregló, nunca se conversó, nunca se dialogó, nunca hubo como una confrontación. Yo creo que lo más importante siempre es confrontar. Soy partidaria de eso. Yo le he dicho a mi familia, si ustedes ven que hay algo en mí que no les parece, no les gusta, me lo dicen, y le digo a las personas también que me conocen, si a ustedes les parece que algo no está bien en mí, pues díganmelo, porque yo no le huyo a que me digan la verdad. De hecho, yo siempre confronto a las personas, y como lo dije en algún momento, no mando razones con nadie, yo hablo de frente, y si le toque hablar a una persona de frente, se lo digo de frente, no le mando una razón, ni una carta, ni un mensajito, ni le hago piratería, o pongo a otra persona que le diga o que la llame o que le envíe. No, yo hablo de frente, porque es mejor solucionar las cosas tú a tú, saber qué es lo que hay en tu corazón hacia mí y qué hay en mi corazón hacia ti. Eso es lo interesante, para que no se vayan a crear estas raíces de amargura, que yo sé que muchas mujeres han callado muchas situaciones con su pareja, y eso ha creado esas profundas raíces de amargura. Y por eso es que hay mujeres que están casadas, pero dentro de la habitación donde dormía el esposo y la esposa, ya duerme solamente él o ella, y ella duerme en otra habitación, o con algún hijo, alguna hija, o duermen en otra parte, y entonces la pareja continúa dentro del mismo techo de casa, pero su relación ya se partió, porque nunca solucionaron, nunca se sentaron en tranquilidad, a solas, en un tiempo donde los dos se desnudaran emocionalmente hablando, y confrontaran la situación y dijeran el uno al otro: me pasa esto, no me gustó esto, dijiste esto, actuaste esto, no me pareció, no me gustó, y decirlo claramente, soltar todo ese veneno, soltar ya toda esa basura que está ahí en el corazón, porque realmente nuestro corazón es como una papelera, como una caneca, donde se guardan cosas buenas o malas. Entonces mucha gente tiene su corazón pura basura, y tiene su corazón, como lo dije, podredumbre, y por eso es bueno, y dice el Señor en su palabra, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emanan los manantiales de vida eterna. Entonces, la desilusión contra un hermano, una hermana,
muchas relaciones de familia se han partido, se han deteriorado y se han quebrantado porque hubieron cosas que nunca se dijeron. Digamos, si un hermano te prestó un dinero, estoy hablando de los hermanos de uno, los que nacieron de papá y mamá, que son nuestros hermanos. Y que si un hermano te quedó debiendo un dinero y a ti eso no te pareció, pero nunca lo confrontaste, nunca le preguntaste por qué no me has pagado, qué pasó, se deja eso ahí y crece ese resentimiento, crece esa falta de perdón y esa amargura, y eso va distanciando las relaciones. Ahora bien, cuando hay cosas que no nos parecieron y no nos gustaron y definitivamente optamos por no decírselo a la persona, sino guardar en reserva lo que pensamos y lo que sentimos. Eso crea esa raíz de amargura, y es por eso que vemos que personas se comienzan a distanciar de nosotros, y es por la raíz de amargura. Pido a producciones que coloquemos el otro instrumental. Great, thank you so much. Y porque dice el Señor en su palabra, no dejando que brote ninguna raíz. Brotar es que entró al corazón, se quedó ahí y salió. ¿Cómo? En actitudes, en palabras y en comportamientos. Lo reitero, lo vuelvo a decir para que lo tengas en claro. No dejen, estoy en el 13 de Hebreos 12:13. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les hará daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Una planta amarga que los envenenaría. Y dice en Efesios 4:33 cómo vivir ahora. No permitas que brote ninguna raíz de amargura y que otros sean contaminados. La raíz de amargura es igual que cuando nosotros repartimos agua con sal a todos. El agua con sal nos da vómito. Realmente el agua salada, cuando hemos ido al mar, o los que no hayan ido al mar, el agua del mar no se puede tomar, porque el agua del mar es muy salada, es demasiado salado. Eso tiene un significado espiritual. Realmente el mar significan las personas y la sal significa la palabra de Dios, que preserva que las personas se corrompan y se vuelvan putrefactas. Realmente tiene un significado espiritual, que significa que el ser humano necesita la palabra de Dios para no corromperse. Si tú coges una carne y la salas, la carne te va a durar mucho. Pero si tú coges la carne y no la salas, esa carne se va a podrir y va a heder, va a tener un olor que nadie va a soportar. La palabra de Dios es como la sal, que evita que el mundo se corrompa y se destruya más. Nosotros somos la sal de la tierra, los seres humanos. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que somos la sal, que a través de nuestra predicación, esto que yo estoy haciendo es como salar, es como enviar la palabra que permite que la gente no se corrompa más, ni que se vuelva gente más corrupta ni más perversa, sino que se preserve en un corazón más para Dios, la palabra. Ahora bien, entonces en Efesios 4:31 tengo mucho para hablar, que Dios me ayude con el tiempo. Efesios 4:33. Hoy estamos hablando acerca del hombre langosta y la mujer empoderada. A algunos les parecerá muy curioso ese título, pero esto todo tiene una explicación. Efesios 4:31. Voy a este capítulo y versículo. Efesios 4:31. Gracias a Producciones, muchas gracias. Tenemos un excelente equipo de trabajo que nos colabora en todas estas producciones. ¿Cómo vivir ahora? Dejen de estar tristes y enojados. Estoy en 31:4 de Efesios. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Entonces dice que seamos compasivos, que dejemos de gritar, que dejemos de gritar, que dejemos de insultar, que dejemos de estar enojados, que dejemos de estar con esa falta de perdón, sino que nos amemos, seamos compasivos. Realmente ese es el mensaje que Dios le da
nos da la palabra de Dios a través de Efesios capítulo 4:31, y el título es Una nueva vida. Por eso este ministerio se llama Una nueva vida en Jesucristo y está basado en Efesios 4, todo el capítulo de 4. Por eso se llama Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, que significa Una Nueva Vida en Jesucristo. Entonces en Efesios 4:31 dice cómo vivir ahora. Entonces dice el Señor que no estemos tristes y no estemos enojados, que no gritemos, que no insultemos a los demás, que dejemos de hacer el mal y todo lo que ya leí. Entonces, cuando tenemos algún problema sin confesar, cuando tenemos algún problema sin resolver, esto crea todas estas raíces de amargura. ¿Y por qué quiero hablar de las raíces de amargura antes de entrar al tema que traje acerca de la administración que le tengo para las mujeres, y esta administración es también para los hombres? Porque Dios tiene un propósito con el hombre y tiene un propósito con la mujer, pero el hombre y la mujer perdieron el propósito por causa del pecado, la desobediencia. Gracias por el silencio, gracias. Estamos todos muy silenciosos, muchas gracias. Lea y Raquel. Lea era una ganadora, Lea era fructífera y Raquel era astuta, suplantadora y estéril. Y entonces vemos que estas dos mujeres, que eran hermanas de sangre, hijas de Labán, que era un astuto y también era una persona corrompida, corrupta, codiciosa, engañosa, igual que Jacob. Por eso dicen que los demonios se buscan y se juntan y se unen y se casan. Y vemos que en esta historia de estas dos hermanas, Lea y Raquel, Lea era la mayor, Raquel era la menor. Ya todos sabemos la historia, está en Génesis 29, si la quieres leer, Génesis 29. Entonces vemos que aquí había una situación. Vemos que dice acá acerca de Lía y con Raquel, ¿sí? Está en Génesis 29 y vamos a leer en el 15. Labán le dijo: tú no vas a trabajar gratis para mí solo porque eres mi sobrino, dime cuánto quieres que te pague. Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lía y la menor se llamaba Raquel. Entonces vemos que la una era como más agraciadita y la otra era más feíta. Lea era realmente una mujer no tan bella, digamos, físicamente o atractiva, pero Raquel sí era como más bella y como más atractiva a los ojos de Jacob. Entonces estas dos hermanas entraron en una competencia porque la una era fructífera y la otra era estéril. La una era una ganadora, digámoslo así, la otra era una astuta y era también una mujer estéril que tenía mucha astucia para hacer las cosas y también era muy mentirosa y suplantadora. Suplantadora es que es una persona que se pone en el lugar de otra persona y engaña y miente, y era muy astuta Raquel. Y Lía era, o Lea, también dice en la Biblia Lía o Lea, era una mujer que era más como no tan apreciada por Jacob. La palabra Jacob significa suplantador y engañador, o sea que Jacob encontró una pareja igual a él, que era astuta, que era suplantadora, que era mentirosa y que era engañadora como era Jacob. Entonces por eso es que a él le gustó tanto ella, porque los dos tenían lo mismo y eran iguales. Entonces por eso vemos que muchas parejas se unen muchas veces porque tienen lo mismo, tienen las mismas cosas. Y vemos que por ejemplo en la Biblia quedó registrado muchas parejas que eran lo mismo. Por ejemplo Jezabel y Acab eran igual de perversos, eran el rey y la reina perversa. Y déjame el gray por favor, ahí estaba bien. Y vemos que estos dos, Jacob y Labán, eran iguales, eran también engañadores, eran también ambiciosos, se engañaban y mentían. Y la hija de Labán, Raquel, también era igual. Lea era una mujer que esperaba como más en Dios, confiaba más en Dios.
y en la voluntad de Dios, y quería el amor de Jacob, pero Jacob no quería a Lea, aunque era la mayor de Labán, y él quería era a Raquel, o sea, la persona que era igual de mentirosa, de suplantadora, de engañadora y de idólatra como era Jacob también, porque Jacob tenía muchas cosas, por lo cual él también suplantó la identidad de Esaú, le quitó la primogenitura con engaños, y vemos que ocurrieron demasiadas cosas, por eso ese nombre de Jacob, que significa el engañador, el suplantador. Y entonces vemos que él se quería era unir con Raquel, y Lea sufría por él, porque él no la amaba, sino que amaba a la hermana menor. Bien, ya tú puedes leer toda la historia, está en Génesis 29, ahí puedes leer Lea y Raquel. Y vemos que entonces esa competencia entre las dos hermanas por un hombre que era desleal, porque Jacob era un hombre que era desleal, él había suplantado a su hermano, había salido huyendo del hermano, y él estaba mal en esa área. Y tú puedes leer toda la historia de Jacob, cómo fue que luego peleó con el ángel para que lo bendijera, le cambiara ese nombre, que luego se volvió Israel, que significa el pueblo elegido de Dios. Todo eso fue un proceso, Dios lo tuvo que tratar, lo descoyuntó. La descoyuntada fue que como que le partió cierta parte de la cadera, y él comenzó a caminar como un poco cojo, dejando claro de que cuando nos encontramos con Dios nos descoyunta y nos deja muchas veces cicatrices físicas de que hubo un encuentro con Dios. Por eso puedes ver mucha gente que de pronto ha tenido encuentros con Dios, que han quedado descoyuntados de alguna manera, o con alguna muestra en sus cuerpos físicos de que hubo una transformación, un proceso, algún tipo de que hubo algo que Dios hizo en esa persona, porque Dios necesita cambiar nuestro corazón, porque nuestro corazón es perverso, nuestro corazón es engañador, nuestro corazón tiene muchos problemas. Y por eso yo quiero hablarles hoy a las mujeres. Estoy entrando ya en el centro de todo lo que quiero ministrar, por eso entré dando estos ejemplos. Ellas competían por el mismo hombre y por el mismo esposo. Me ponía yo a pensar que yo no sería capaz de compartir un esposo con otra mujer. Muchas mujeres lo permiten, muchas mujeres, por no perder a un hombre, permiten que sea infiel y que tenga un amante, y la mujer, o sea, la esposa lo permite, pero yo no sería capaz de hacer eso. No sé por qué mujeres permiten eso. Muchas mujeres son tranquilas en esa área y pueden permitir ese tipo de desórdenes, pero en mi caso no lo permitiría, ni lo permití, ni lo permitiré. Entonces, estos hijos que nacieron de Lea se convirtieron para Lea en un objetivo de conquista. Entonces, cuando nació el primer nombre, en este momento no te traje el significado de los nombres, pero tú lo puedes estudiar en la palabra, y puedes estudiar cada nombre que ella le puso a los hijos que fue teniendo. Lea con Jacob les puso nombres como esperanzadores, de que con este me vas a amar, que con este ahora sí, que con este voy, o sea, como si fueran promesas de que a través de todos sus hijos Jacob la iba a amar. Y realmente Jacob nunca la amó, porque él amó fue a la suplantadora, amó fue a la astuta, y amó fue a la estéril, porque Raquel era estéril, porque la esterilidad en el tiempo antiguo era como una maldición, que tenía algo que ver con el pecado de Adán y Eva. Realmente la mujer empezó a tener problemas para ovular y para procrear y para quedar embarazada. Hubo problemas desde ahí en adelante, esterilidad, pero Dios, cuando creó a Eva, no la creó estéril, sino que fue a causa del problema del pecado. Entonces vemos que ellas tenían esa competencia, y te voy a contar un testimonio de la vida real. Hay dos hermanas, son jóvenes, yo las conozco, y ellas tienen una competencia. Entonces lo que hace la una la hace la otra, parecido a esta Lea y Raquel, que querían competir. Lo que hacía Lea lo quería hacer Raquel, lo que hacía Raquel lo quería hacer Lea, y competían las dos. Eran hermanas, pero tenían una pugna. Una pugna es una rivalidad. Y estas dos jovencitas son muy bellas, físicamente son lindas, pero tienen una competencia, una rivalidad entre ellas dos. Eso no es de Dios, eso es satánico, eso es un espíritu infundado que se llama envidia y rivalidad.
y digamos si la una queda en embarazo, la otra también quiere quedar en embarazo para también tener un bebé. Y una de ellas perdió un bebé. La historia es muy triste, la cuento con mucho respeto porque no estoy dando el nombre de ella, conozco la historia, y ella perdió su bebé, y el bebé estaba ya listo para nacer, pero el médico tuvo me cuenta ella su testimonio, de que el médico tuvo una negligencia y dejó morir a la bebé. La bebé nació pero la dejaron morir. No sé qué procedimiento no le hicieron o qué situación ocurrió, pero el caso fue que o antes de nacer o al nacer la dejaron morir. La bebé ya estaba de 40 ya semanas, ya estaba totalmente bien, pero hubo esta muerte así. Y como ya en los hospitales ya no hay seguridad de que tú puedas entrar a sanarte, sino a enfermarte y a morir, entonces eso es lo que ocurre. Y eso quedó así, entonces no le pudieron a ella dar una respuesta realmente qué pasó con su bebé, si la bebé nació bien, y la bebé nació viva y luego le apareció que estaba muerta. Entonces eso es un asunto que creo que está como en investigación y como que está en demanda, y unas cuestiones ahí bastante largas. Pero entonces ahí está la rivalidad, porque de pronto esta joven quiso quedar embarazada porque su hermana también quedó embarazada, entonces como quien dice, voy a competir a yo quedar embarazada también para tener también mi bebé, y así, y esas competencias nunca salen con nada, porque démonos cuenta que cuando Lea comenzó a tener hijos, todos esos hijos fueron los enemigos de José, que nació de la relación entre Jacob y Raquel. Y este hijo que nació de esa relación entre Raquel y Jacob, primero nació José, luego nació Benjamín, y realmente estos dos hijos tuvieron una vida bastante como privilegiada, y los hijos de Lea fueron los que les hicieron la guerra a estos dos hijos que nacieron de la otra esposa de Jacob, porque en ese tiempo se permitía que los hombres tuvieran 2 y 3 esposas y más, como Salomón y como David, que tenían esposas, amantes, concubinas y siervas, y tenían mujeres, como se dice, a granel, pero no era porque Dios quería que ellos fueran así, sino por el descontrol sexual y el desorden sexual que ellos tenían en su vida personal. Pero en este caso, volviendo a este testimonio de Lea y de Raquel y de estas dos jovencitas, peleaban la una con la otra, y la que perdió el bebé está en un proceso psicológico. Yo hablé con ella, le dije, mira, yo te entiendo porque yo también perdí una bebé estando en 5 meses de embarazo. Le di mi propio testimonio, algunos de ustedes ya lo saben, yo realmente soy espontánea en hablar, no soy imprudente, sino que hablo abiertamente, porque pues creo que un ministerio realmente válido y un ministerio realmente de respeto y de autoridad se basa en también uno mostrar sus propias fragilidades. Mucha gente quiere solo guardar la apariencia y mantener una apariencia, pero yo no estoy de acuerdo con eso, porque Dios ha tratado mucho con mi corazón y me ha enseñado que nosotros no podemos estar con cosas escondidas, porque finalmente en algún momento mis propios testimonios te pueden ayudar y te pueden servir para el futuro no pecar, y para en el futuro no cometer de pronto los errores que otros o yo o alguien más haya cometido. Los testimonios son muy buenos porque nos enseñan. Entonces le dije, mira, yo también te entiendo, porque yo perdí una bebé de 5 meses de gestación, y entiendo cuál es tu dolor, y es una niña muy joven, pero yo veo que esto a ella profundamente la ha traspasado, porque yo he visto su transformación en su rostro. Ella era una niña muy tierna, una niña con una mirada muy linda, una niña muy joven, muy bella, y yo últimamente la veo como con un vacío muy interno en su corazón, y le dije, solo Dios, solo el Espíritu Santo puede entrar acá a lo profundo de tu corazón y sanarte. Te entiendo, pero esa herida solo la sana el Espíritu Santo. Pero como la gente no quiere buscar al Espíritu Santo, sino que quiere buscar el hombre, quiere buscar otro cuaderno, otro libro, otra historia, otra filosofía, otra persona que las oriente, entonces ellas se van por otros caminos, buscando caminos, se llaman puertas falsas, que no conducen a nada. Son puertas que no conducen a ningún camino, son enredos. Hazte de cuenta entrar en un laberinto donde tú volteas y volteas y no llegas a ningún lado. Pero si tú buscas la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay sanidad. El Señor sanó mi corazón. Cuando perdí a la bebé, yo quedé como 1 año y medio
así como con ese dolor, pero yo seguía predicando. Yo sé que ustedes me pueden ver en Mujer de Dios Vuelve a Casa en YouTube, y ahí me pueden ver en el 2012, 13 en adelante, que yo continué en el ministerio. A los pocos días seguí en el ministerio, desde haber perdido a la bebé, seguí predicando y todo. Dios me ha dado mucha fortaleza como mujer, me ha dado una fuerza interna muy fuerte, muy grande, y yo le doy gloria a Dios por eso, porque vengo de padres que son de fortaleza, y me levanté pronto de esto, pero eso seguía en mi corazón. Yo hice mi duelo creo que 1 año y medio, pero continué en el ministerio, pero yo llevaba mi duelo en mi corazón, pero no dejé que esto llenara mi corazón de raíces de amargura, porque entendí que a través de esa muerte de esa bebé Dios me estaba hablando algo espiritual. Bien, entonces los hijos por competencia, competir por un amor, competir por un hombre, competir porque un hombre te ame, competir con tu familiar, competir porque otra persona, digamos, haga lo que tú quieras. Yo creo que no es lo que Dios quiere para ti. Entonces la raíz de amargura por los niños muertos, ya te conté ese testimonio. Los ismaelitas son los peores enemigos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Sara cometió un gran error. Sara quiso ayudarle a Dios para adelantar los procesos de Dios, y Dios le dijo: tendrás un hijo que se llamará Isaac, que es risa, él se ríe. El nombre Isaac significa él se ríe, y ella se rió. Antes de que le diera la palabra, le dio la palabra de que sería mamá a los como 90 años o algo así por esa fecha. Abraham era muy avanzado en edad, ya había pasado los 90, creo que Sara estaba en los 90 años, y a esa edad nadie tiene hijos, pero Dios le dijo que sí, y ella se rió porque dudó. Entonces Sara le dijo a su esclava, a su sirvienta o a la mujer que le ayudaba en sus quehaceres, le dijo: pues ten relaciones con mi esposo, y si quedas embarazada, ese hijo será mío, porque tú eres mi esclava, entonces es mi hijo. Y la esclava y Abraham tuvieron relaciones sexuales. La esclava Agar quedó embarazada, y luego la esclava se convirtió en la piedra de tropiezo de Sara, su ama, que la mandó al pecado. Ahora la esclava se había vuelto una dominante con ese hijo que había nacido de Abraham y de la esclava Agar. Y Ismael es el peor de los enemigos del pueblo de Israel. Por eso es que nosotros debemos reconocer que vamos a tener